Se han opuesto, primero, al adelanto de la Navidad. Han exigido la liberación de los 900 y pico presos políticos que todavía permanecen en las cárceles venezolanas. Representantes de la iglesia, críticos, el gobierno pues de Maduro ha decidido impedirles la misa. Comenzamos con esta idea de que no se salva ni la Iglesia siquiera en Venezuela en estos momentos a la arremetida que ha hecho Nicolás Maduro. Sí, el régimen ha cargado nuevamente contra la iglesia, esta vez para impedir que las autoridades eclesiásticas, los obispos, pudieran oficiar misa. Les han impedido la llegada, el traslado en avión, por aire y por tierra, a la localidad Isnotú, que es el pueblo natal donde nació José Gregorio Hernández, recientemente canonizado por el Vaticano junto con la Santa Carmen Rendiles. Entonces, este acto se ofició la misa en este fin de semana e impidieron la llegada, el traslado de Baltasar por el obispo, el cardenal de Caracas. Le han impedido su llegada por, se imagina uno, porque no han querido, porque él ha sido, que es miembro de la conferencia episcopal, se han opuesto, primero, al adelanto de la Navidad y segundo, que han exigido la liberación de los 900 y pico presos políticos que todavía permanecen en las cárceles venezolanas. Entonces, como son representantes de la iglesia críticos, el gobierno pues de Maduro ha decidido impedirles la misa y también porque tiene intención el gobierno de apropiarse Ajá. de los santos de Venezuela, apropiarse ellos y impedir que sea la oposición la que maneje este tema, pues oficiando misa y todo eso. Entonces, todo lo que está en contra del régimen o de sus políticas, pues son agredidos y son agredidos y atacados, francamente. Ludmila, vamos a... También, sí. Te quería preguntar del tema de Rodríguez, José Luis Rodríguez Zapatero, una persona absolutamente non grata, una persona que, a pesar de haber ocupado la presidencia del gobierno español, siempre ha sido extremadamente siniestro, y tú que trabajas para España sabes la opinión que existe del expresidente Zapatero, un hombre que ha estado siempre vinculado de alguna manera con el chavismo, vinculado con cuanta dictadura hay en América Latina, un relacionista público de estos personajes en Europa. Aparentemente salió una información que recogieron varios medios de comunicación. Yo esta mañana estaba hablando con alguien de la Guardia Civil en España para tratar de confirmar qué había y me confirmaron realmente que dentro del informe de la UCO sí hay un apartado y hay unas buenas páginas sobre la actuación de este señor, de José Luis Rodríguez Zapatero, de sus reuniones con Víctor de Aldana, Francisco Flores, que son este sobrino de Maduro, que está condenado en Estados Unidos por narcotráfico, en el famoso caso de los narcosobrinos, es decir, aparentemente, y voy a leerte la información que ha salido en medios, Francisco Trejo escribió un artículo y sacó a la luz lo que era más o menos algo que se mencionaba en los círculos públicos, y es que Rodríguez Zapatero estaría en estos momentos aparentemente bajo una investigación federal de las agencias de Estados Unidos. Se había hablado en principio de la DEA, pero la DEA no lo ha confirmado, no sabemos si esto realmente lo lleva la DEA, lo lleva el FBI, hasta este momento no hay más información que la que se ha publicado. Yo les digo que se han detectado transferencias y fondos vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que se estarían canalizando desde Caracas o del entorno chavista hacia cuentas secretas, sociedades opacas y paraísos fiscales en Suiza, Panamá, Andorra, Portugal y España. ¿Qué es lo que se sabe sobre esto, Ludmila? Efectivamente, bueno, Zapatero es un personaje muy vinculado al chavismo y especialmente después de la muerte de Chávez, bueno, al inicio del gobierno de Maduro. Él es digamos, el cerebro, el que ha guiado las negociaciones que han sido puro fracaso. Las negociaciones que ha tratado de imponer Zapatero en Venezuela entre la oposición y el gobierno han sido un fracaso, ha sido un engaño totalmente.
Y para eso Zapatero ha cobrado, porque él ha contribuido a que el régimen permanezca en el poder. La primera vez, me acuerdo en el año 2015 más o menos, él decía que había que negociar o había que, la oposición no debía protestar porque se iba a crear violencia, violencia. Por lo tanto, en las elecciones pasadas siempre ha ganado Maduro. ¿Pero por qué? Porque lo ha mantenido Zapatero y ha impedido que la oposición proteste los fraudes que se habían llevado. Y entonces había conducido el problema, las negociaciones, las conversaciones, el diálogo, el famoso diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro, pues lo ha llevado hacia un fracaso. Han firmado incluso acuerdos y pactos que los ha incumplido y los ha violado el régimen. Y todavía pretende hacer una negociación para permanecer en el poder, sacando a Maduro y quedándose los hermanitos Rodríguez, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el poder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos convoquen elecciones. Pero como no han cumplido nunca su palabra, han permanecido en el poder. Gracias a Zapatero, porque él es el que mete miedo de que si hay una protesta, va a haber violencia, va a correr sangre. Y eso me lo decía Zapatero a mí. Personalmente me decía, no, es que no se puede protestar. No se puede protestar, no se puede cambiar, porque se va a generar violencia. Y nosotros estamos contra la violencia, estamos por la paz, pero la paz del sepulcro. Imagínate tú. De la continuidad del chavismo, la permanencia del chavismo. Y en eso ha trabajado siempre Zapatero. Y claro, ha cobrado mucho dinero que no está a su nombre, sino a nombre de empresas fantasmas y a nombre de sus hijas. Exacto, por cierto, que la hija, por cierto, tiene un negocio además de relaciones públicas para el régimen. O sea, es que aquí es que nadie da puntada sin hilo. Además, como tú muy bien dices, Ludmila, aquí no hay nada, querida amiga, por convicción, sino por comisión. Porque además este Mr. Bean, que están ustedes viendo, que es igual que Mr. Bean, este señor no hace absolutamente nada por lo que no cobre. Siempre tiene que haber un dólar encima de su cabeza. Pero vamos a incorporar a Maybor Petit, que está con nosotros, porque ella obviamente ha seguido muy de cerca todas las investigaciones, y esta mañana antes de entrar al programa quería contrastar también con ella. Le decía, oye Maybor, tengo idea de que y me decía, Marian, yo estuve en reuniones y la DEA supuestamente no lo tiene, pero vamos a hablar con ella y que sea ella directamente quien nos cuente, porque es cierto que está en el informe de la UCO, eso lo he confirmado yo esta mañana, es cierto que está, veremos, en agencias federales de los Estados Unidos, pero ya esto que decían de la DEA, Maybor nos decía que en la DEA no está. Y no está, Marian, y esto es importante destacarlo, porque lo que ha llegado es un informe, y un informe que comparte, porque Estados Unidos y España mantienen todavía un sistema de cooperación importante. Cuando se producen algún tipo de investigaciones en España, suelen compartirse con las autoridades de los Estados Unidos. Y hay una mención de Zapatero en ese informe que está relacionado con lo que decía Ludmila de Venezuela en el año 2016, cuando se estaban generando este tipo de diálogo entre la oposición y etcétera, y las insinuaciones sobre el pago de fondos a testaferros tal vez o a empresas fantasmas. La UCO está investigando, y ahí aclaramos el asunto, el patrimonio inmobiliario de Zapatero en España, chalés en Madrid, en León, en Lanzarote, zonas exclusivas, etcétera. Puerta de Hierro, creo que también hay otro, que vienen de ingresos públicos sin declarar en el año 2011 en adelante, que todavía pues estaba allí como jefe, y hay también una serie de señalamientos, pero no hay ningún tipo de acción en España sobre esto. Para que la DEA o el FBI o la CIA o alguna de las agencias de investigación de la Fiscalía del Departamento de Justicia investigue este asunto, tiene que haber algún tipo de incidencia en que esos delitos podrían haber sido cometidos en la jurisdicción de los Estados Unidos. Y es ahí donde viene el problema.
Si son patrimonios que él invirtió en España y salieron de Venezuela y los llevó Delcy Rodríguez con oro, etcétera, no pasó por el sistema de los Estados Unidos, por ende no va a constituir un delito en el marco de lo que se está desarrollando con el régimen de Maduro, que tiene aquí 3 líneas de investigación. Obviamente está el tema del narcotráfico, que se vincula al terrorismo por la figura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que para la época que empieza toda esta conspiración que explican los fiscales, era 1999 y ahí había el tema del terrorismo. Está el lavado de dinero proveniente de la industria criminal vinculada a esas cuentas, a los trasiegos de cocaína y a todo lo que tiene que ver con el negocio de la droga en particular, y cuyos delitos estén en la jurisdicción de los Estados Unidos. Claro. El otro tema tiene que ver con todas esas alianzas que han generado que aquí en Estados Unidos estén presentes miembros de los carteles o asociados a los carteles que reciban la droga y que distribuyan la droga. Esas son las 3 líneas fundamentales de la acusación federal que está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York desde el 2020, pero también las que se hicieron en base a acusaciones en el estado de la Florida y que son abiertamente claras y que incluyen a personajes que están vinculados al régimen, pero no existe ninguna vinculación hasta el momento, directa o indirectamente, en esos nombres que se están reflejando de Rodríguez Zapatero en la Claro, DEA. tiene sentido, Maybor, porque una cosa además es iniciar o que formes parte de una investigación federal, otra cosa es que te den un indictment. Claro. Que seas participativo ya de algo, pero yo me imagino que si están investigando los fondos, las maletas que salieron de Delcy Rodríguez, que es lo que está haciendo la Guardia Civil en estos momentos en ese informe, si están viendo, y tengo aquí parte de ese informe, dice, se está investigando el recibo de pagos mensuales o continuos del Gobierno de Caracas utilizando sociedades interpuestas, fundaciones y cuentas cifradas, y se señala que esos pagos tienen origen en empresas públicas venezolanas del sector energético petrolero, en concreto de PDVSA. Eso es lo que se está investigando, además de ese crecimiento patrimonial cuestionable, que es otra parte de ese informe, en el que, como muy bien dice Maybor Petit, dice que desde que empezó a actuar como mediador para el régimen de Maduro, su patrimonio inmobiliario habría crecido de forma notable. Se le atribuye un salto de valor desde propiedades modestas hasta inmuebles de lujo, Madrid, Lanzarote, zonas exclusivas de la capital española, en Madrid, por montos superiores a los 2 millones de euros cada una, justo antes de que empezaran a hacerse públicos estos informes, además de esas reuniones, como te digo, y los famosos maletines de dinero.